Compartir. Ahí. ¿Ya cómo están? ¿Alguna pregunta de la clase anterior? Ya. La materia, no sé si pudieron ver los videos. eh, la materia que quiero que empecemos a ver hoy es la materia de archivos, que es como el último gran bloque de materia que nos queda. ¿Ya? ¿Qué, qué entienden por archivo? ¿Qué es un archivo en la práctica? Ya como dice datos almacenados. Puede ser, pueden ser datos almacenados, pero ¿cómo se diferencia a lo que ya hemos hecho? Si tenemos un diccionario o tenemos una lista y esos datos no están almacenados, ¿sí o no? ¿Qué diferencia hay entre un archivo y una variable que está en memoria? Un archivo no es un conjunto de datos. ¿Quién habló ahí, perdón? Gianfranco. Gianfranco. Pero ¿y una imagen? ¿No es un archivo? Sí, pero una imagen también cuenta como un dato. Ya. ¿Y pueden haber archivos que no tengan datos dentro? Pueden haber archivos de imagen, archivos de video, archivos de juego. ¿Ya? ¿Y cómo generalizas tu definición a más allá de datos? ¿Ya? ¿Cómo haces Eh, una explicación más general? Un binario o una aplicación o qué sé yo, un archivo texto, un Excel. O sea, hay de todo, ¿ya? sí, Entonces, Catalina dice documentos ordenados. O sea, los documentos ordenados son archivos, pero todos los archivos son documentos ordenados. Entonces, cuál es la definición general? Si yo tengo acá, no sé si están viendo, tengo el concepto de archivo. Y efectivamente yo puedo tener imágenes, puedo tener audio, puedo tener videos, puedo tener Excel, puedo tener TXT, puedo tener ejecutables, ¿cierto? Todo esto son archivos. Obviamente el comportamiento que tiene cada uno es específico al archivo que es. Pero, ¿qué es un archivo? ¿Cómo explicamos qué es este archivo? ¿Cómo explicamos qué es un archivo? En el sentido más básico. ¿Se entiende la pregunta? entonces un archivo es una carpeta donde se guardan cosas Ya, pero ordenadas. seguimos cayéndonos en la misma definición. Es un archivo para guardar cosas, o las cosas Sí, se guardan como archivos. ¿Qué? ¿Ya? Ahora, lo que dijo Giacomo me hace más sentido, un conjunto de bits. ¿Ya? Yo creo que para allá va la respuesta. En rigor, no lo vamos a entender como bits, lo vamos a entender como los bytes, que es una cosa distinta. ¿Ya? Yo creo que va para allá la pregunta, ¿ya? Lo que dice Giacomo. Solamente para hacer el paréntesis de la respuesta de Giacomo.
Y es algo que no nos deberíamos enredar mucho más. ¿Existe el byte? Ay, byte. Existe el bit, ¿no es cierto? Bit es un símbolo que representa apagado o prendido, ceros o uno. Y esto ya es a nivel eléctrico, ¿ya? Un byte es un conjunto típicamente de 8 bits, ¿no es cierto? Un 0, qué sé yo, en cualquier combinación, esto es lo que entendemos un byte. Es el conjunto de 8 bits, ¿ya? El conjunto de los 8 bits ya me representa algo un poquito más útil, entre comillas, un poquito más humano, está un poquito más cerca de las personas. Ver cosas prendidas y cosas apagadas es muy fácil para una máquina, pero es muy difícil para uno, ¿ya? Entonces, nuestra unidad básica de trabajo va a ser este concepto que le llamamos byte. Todo lo hacemos en función de bytes, es muy raro que estemos trabajando con bits, ¿ya? Y ahora, los archivos tienen más relación a los bytes, ¿ya? Miren, la respuesta, si expandimos un poco lo que dice Giacomo, todos los archivos van a ser un gran conjunto de bytes y lo vamos a representar en un gran tallarín de bytes, ¿no? Uno dice, oiga, profe, pero un Word, yo tengo texto y después el texto va para abajo. Bueno, sigue siendo un tallarín porque existe un símbolo específico que dice, represénteme lo que viene a continuación más abajo. Hay un enter. ¿Se entiende, no? Oye, pero la música no son números. No importa, todo se va a representar en ciertos valores que va a representar algo en una onda de audio. Eso depende de cada archivo, ¿ya? Pero todos los archivos es un conjunto de bytes. Una gran cadena, como lo estaba escribiendo acá, una gran cadena de bytes que van para el lado, ¿ya? Si yo abro, voy a abrir acá, no sé, puede estar la carpeta del curso. Cualquier archivo de acá, si yo veo propiedades, me dice, mire, esto tiene algo que sea útil, no, el tamaño, ya. Este archivo tiene 68,7 mil bytes. Eso significa, bueno, se vaya usted. Eso significa que voy a tener para ese PowerPoint un largo de 68,7 kilobytes, ¿ya? Que es lo mismo que decir 68.700 bytes, ¿ya? Este largo de cadena, si le hago un len a este texto, va a decir 68.700. ¿Se entiende, no? Entonces, quédense con esa idea que es como cadena de caracteres, de símbolos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos símbolos? Esos símbolos están contenidos en una tabla, ¿ya? Y esta tabla es, no sé, espérenme, es esta tabla que está acá. La tabla que se llama, qué mal, está la tabla ASCII, ¿ya? Esta tabla representa en la parte celeste el carácter que hay, exclamación, dos puntos, llave, peso, qué sé yo. Eso está representado con un cierto número, ¿ya? Esos números son los que en definitiva se almacenan como caracteres, ¿ya? O sea, si quiero, voy a hacer así, no, es justamente eso no. Si quiero, como no me lo sé,
Si escribo el texto, ahí. Si quiero escribir el texto, hola, ¿cuál será su equivalente según la tabla? La H me dice 72. La O mayúscula es el 79. La L es el 76 y la A es el 65. Eso es lo que materialmente se va a guardar en ese archivo. El momento que yo le diga, el momento que yo le diga guardar. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Vamos bien con eso, ¿no? Ya, Maximiliano, es una buena pregunta. No está la ñ. Dejemos la ñ en pausa por ahora, porque efectivamente esta tabla me está solamente mostrando los primeros 127 caracteres de la tabla. Llega hasta el 127, que es los más generales, si se quiere decir. ¿Ya? Hagamos una pura prueba. Aquí tengo un bloc de notas normal y voy a escribir el hola. ¿Ya? Voy a guardar esto como archivo y le voy a decir, ¿dónde estamos acá? Y voy a decir clases, código y texto.txt. Ahí tengo ese texto guardado. ¿Ya? No lo pierdan de vista. Y aquí tengo un programa. Este programa que está acá es un programa que se conoce como editor hexadecimal. Y si yo abro ese mismo documento, tengo acá el mismo texto. Fíjense acá el bloc de notas y tengo acá el editor hexadecimal. ¿Lo están viendo, no? ¿Ya? Y aquí me aparece el texto decodificado. Hola. ¿Cierto? Lo mismo que escribimos acá. Y esto que yo veo acá, 4.8, 4F, 4C, 4.1, es la representación del valor que yo escribí. Está en hexagesimal, de ahí a ver qué significa. ¿Ya? Pero si yo selecciono la H, me dice 72, ¿no es cierto? Que 72 es lo mismo que hemos visto acá. Eso es lo que está almacenado. La O mayúscula me dice 79, no sé si lo ven acá, que es el 79 que habíamos visto antes. La L me dice 76 y la A mayúscula me dice 65. ¿Se ve bien o no? O sea, con este tipo de software yo puedo ver efectivamente lo que está almacenado en el archivo. Porque lo que me muestra el bloc de notas es la parte, como quien diría, más bonita, más fácil de ver. Pero lo interesante es cómo está almacenado. Y esto va a ser importante cuando estemos trabajándolo en Python. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa acá estos números? Bueno, esa es la representación hexagesimal. Si volvemos a la tabla, yo veo que las letras, por ejemplo, la A mayúscula, tiene, eh, tiene el valor en verde, está el decimal, que es lo que vimos antes, el 65, pero el valor hexagesimal, acá en el celeste, me dice 41, que es el mismo 41 que me muestra acá. Y entre hexagesimal y decimal la transformación es súper rápida y es exactamente lo mismo. No quiero que se pierdan con eso, pero es para solamente que entiendan qué es lo que me aparece acá. ¿Ya? Este es el valor hexagesimal de la misma A mayúscula, que equivale a 41 hexagesimal, según la tabla ASCII que está acá debajo, como también representa en decimal el número 65. ¿Ya?
¿Quién no se perdió con eso? Yo no. ¿No? ¿Estáis bien? Sí. Ya, ¿alguien que sí esté perdido? Ya, Ernesto se perdió. ¿Qué parte Ernesto? La verdad todo. Ya, partamos de nuevo. Pero atento ahora. Yo partí de un archivo simple, un archivo de texto. ¿Ya? Tengo un texto que humanamente es fácil de entender, ¿cierto? Y eso está almacenado. Aquí lo que yo hice con este programa fue abrir el mismo archivo. Tenemos hola, donde dice decodificado, y tenemos este 48, 4F, 4C, 41, que es la manera física de cómo se almacena eso en disco. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto que está acá, este 48, 4F, 4C, 41, es nuestra... Ándale. Viene siendo nuestra cadena de caracteres que está almacenado en el disco. ¿Se entiende, no? Aquí escribimos hola, ¿ya? Pero lo que materialmente se escribió era 48, 4F, 4C, 41, ¿ya? No se pierdan con la F, porque los números hexadesimales se escriben así. Y los números hexadesimales parten del 00, 01, 02, igual que estos, pero cuando vamos en el 09, existe además el 0A. El A equivale al 10 de nosotros, ¿ya? El 0B equivale al 11 de nosotros, 0C equivale al 12 y así. El 0F equivale al, al 15, ¿ya? ¿Estoy bien o no? 12, 13, 14, C, D, E, ya. Y el F equivale al 15. Recién ahí, si al 15 le sumo 1, el 16 ya se representa 1, 0. ¿Ya? ¿Por qué el hexagesimal es útil? Porque en dos posiciones puedo almacenar hasta FF, que equivale al 255, que equivale a todo el ancho de puros 1 en 8 bits. ¿Ya? Esa es la gracia del hexagesimal. El hexagesimal no es el primo hermano, es el hermano de los números binarios, solamente en un formato un poco más útil, lo que dice Ernesto. ¿Ya? El hexagesimal está bastante cercano a los binarios y la transformación es súper directa. Es el número más grande que me cabe en 8 bits. ¿Ya? Pero no se pierdan con eso. Quedémonos con lo que realmente me interesa es la cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces, nuestro texto que hicimos acá se representa de esta manera en disco. Es todo lo que hay que saber. ¿Ya? Y aquí está nuestro texto tal cual como se vería. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si aprieto un Enter ahora? Y digo en una segunda frase, ahí pongámosle un poquito minúsculo. Voy a guardar. Ojo con el acento. Entonces, intencionalmente no le puse acento al lado. Cuando vuelvo al editor hexagesimal, se reabrió el documento. Y ahí me muestra lo decodificado. Pero ojo que acá tengo el hola, tengo el adiós, que también tiene sus códigos, y acá no veo el enter. Este programa, el lector hexagesimal, es un programa de texto, o sea, de edición cruda de datos. Por eso no me va a mostrar el enter. Pero sí me muestra acá este 0D, 0A que representa a un enter. ¿Ya?
este 0D0A, nosotros lo entendemos como que es este enter, porque el texto estaba arriba y bajó. En la teoría de que esto es una cadena de caracteres, aquí se colocó un 0D, 0A, para que el resto del texto aparezca la A mayúscula, 41, 64, 69, 6F, 73. Así sigue nuestra cadena con el hola, adiós. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este 0D, 0A se ve como enter? ¿Ya? Porque en la tabla ASCII existe como tal. Si yo busco acá, el 0D, no sé si lo ven acá, dice carriage return, no sé si se lee bien, pero es retorno de carro. Vuelva al principio de la línea. Y el 0A, que es aquí el que está en el número 10, dice nueva línea, new line feed. Con eso los programas de texto, como el Notepad, entiende que hay que hacer un enter. No sé si ven la diferencia. Son caracteres especiales que están al principio de la tabla. ¿Ya? Piensen que esto está pensado para computadores mucho más antiguos, donde materialmente le llegaba el carácter 10 y avanzaba el papel en la impresora. ¿Ya? Cuando le llegaba un 13, el carro volvía al principio, el cabezal de impresión. ¿Ya? De hecho, el enter, la forma del enter, es específicamente así, que en realidad es un baje y devuélvase. ¿Ya? El baje es el carácter 0A y el devuélvase es el 0D. ¿Se entiende, no? Ya, alguien que renuncie, alguien que diga, profe, implico pozo. Ya, veamos. A ver, Maximiliano hizo una pregunta muy buena que la quiero dejar en pausa hasta que estemos todos claros de que esto se entendió. ¿Ya? Maximiliano preguntó por los símbolos raros, los tildes y qué sé yo. ¿Ya? Vámonos. No entiendo la pregunta, Ernesto. Ah, sí, claro. Ya, lo que dice, exactamente, lo que dice Ernesto. Lo que yo escribo se representa de esta manera. Y cada cosa que uno escribe o hace tiene una cierta representación. ¿Ya? Lo que pasa es que el enter se transforma
en un conjunto de dos caracteres especiales. ¿Ya? Y por eso el hola es, la A mayúscula es el 41, efectivamente, y así. ¿Ya? Ya, veamos qué pasa con... eh, veamos qué pasa con los símbolos. ¿Ya? Si yo escribo el acento en la O, como corresponde acá, y guardo, vuelvo acá, se reescribe esto. ¿Ya? Y miren lo que ocurrió. El decodificado me dice, di cualquier cosa acá. No sé si se ve. Está, está fallado, digamos. ¿No es cierto? Pero fíjense lo que pasa. Este software tiene la suficiente inteligencia para decir, estos son dos caracteres, C3 y B3, que en conjunto, en UTF-8, se ve como la O acentuada. ¿Ya? Porque ya todo lo que son simbologías más allá de los primeros 127, estos son los primeros 127 caracteres. Todo el resto se apoya en combinaciones de caracteres que hacen ex extensiva la lista. ¿Ya? Y para eso se usa esta tabla. Estoy tratando, perdón. Espérenme un poquito, me fui. Perdón. Voy a irme al principio de toda esta cuestión. Ándale. Ya. Esto que está acá es la tabla que me fui demasiado abajo. Tengo mi pobre computador echando mito. Ya, latín básico. Esta es la primera tabla que vimos. Oh, qué terrible. Seguro que se me va a cualquier parte. Ya, no estoy pudiendo lograrlo, pero en el fondo no sé si ven que acá existe código, no sé si se ve bien, pero existe un código para cada símbolo de escritura del planeta. ¿Ya? Antes era 127, pero hoy día ya no hay restricción. ¿Ya? Y del lenguaje que se les ocurra, eh, ya existen su simbología y su tabla adecuada. Acá solamente estoy pasando páginas. ¿Ya? Esto acá, esto es braille, por ejemplo. No sé si se fijan. ¿Ya? En el fondo, hay simbologías para lo que se les ocurra, digamos. Por eso que el almacenamiento de esto es el que no es tan obvio y son combinaciones de caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Omega. Ya tiene un símbolo, U2126. ¿Ya? Voy a copiar esto, a ver si me resulta. Voy a copiar. Si pego en el bloc de notas el omega, oh, quiero copiar esto. Ahí copié. Ahí pegué el omega. Si lo guardo y lo veo en el editor, esta ahora se representa con esos tres caracteres. Ahí está el omega almacenado.
¿Se fijan que son combinaciones de caracteres? ¿Ya? Aquí no se ve, pero esos tres caracteres juntos se decodifican en UTF-8 con el símbolo omega. ¿Ya? Empiezan a hacer combinaciones de caracteres. ¿Ya? Y de nuevo, aquí hay de lo que se les ocurra. Cosas, oye, de realmente lo que se les ocurra. Hay, si podemos ver así como que sea realmente raro. Número egeo, persa antiguo. Estas cosas son lenguas que ya ni existen. ¿Ya? Estos símbolos no se usan hoy día. Pero si un investigador hace un escaneo de un texto que está en persa antiguo, yo voy a poder buscar textos acá. Puedo buscar jeroglíficos, no solamente basarse en la parte gráfica, sino que uno puede buscar el jeroglífico y hacer en qué otros textos aparece y todas las operaciones de texto que hemos visto. ¿Ya? Albania caucásica. Puta, de lo que se les ocurra. Osmania. En verdad de lo que se les ocurra. ¿Ya? De hecho, estos que están así como que no se entienden, los estoy pasando el mouse, son símbolos que ni siquiera este browser los tiene. Aquí con Firefox. ¿Ya? Bueno, ya. No sé qué me están escribiendo ahí, espero que no sea nada. Ya. Árabe. Están todos los chinos, está de lo que se les ocurra. Ya. Sigamos. ¿Preguntas hasta acá? Aquí me interesa que se queden con dos cosas. Primero, eh, que todo es una cadena de caracteres y no perdamos de vista que vamos a usar estos enter. Este 0D, 0A, ese lo vamos a usar. ¿Ya? Tenemos que saber detectarlo y tenemos que saber crearlo para los archivos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me siguen o no? Ahí le estoy mandando la lista para que la firmen, por favor. Ya. Para los que no sean informáticos y ya quieren eh, encontraron que esto fue mucho, insisto, quédense con esas dos ideas. Todos los archivos en una cadena de caracteres que se interpreta según el software que lo lea. De hecho, solo por tontear, eh, ¿qué pasa si veo... Aquí voy a abrir un PowerPoint, acá. ¿Ya? No pretendo que se entienda esto, pero esto es el PowerPoint. Sigue siendo una cadena de caracteres. ¿Ya? ¿Ya? Es una cadena larga, pero es una cadena de caracteres. Si abro... eh, voy a abrir una foto. Esto es un JPG. ¿Ya? Esto es un JPG que sigue siendo una cadena de caracteres. Para entender esto, obviamente hay que usar el software adecuado para poder abrirlo y todo eso. ¿Ya?
Si abro, ¿qué más puedo abrir? ¿Qué pesa esto? Espero que no se me quede pegado al computador, pero aquí voy a abrir un video. ¿Ya? Este fue un video que encontré en la casa una... para que se rían. Este era un video que encontré una piña con un hongo en la casa. Teníamos la piña partida y estuve grabándole con un microscopio como todo el día, a ver si, porque sabían como, no, no sé lo que era. ¿Ya? Lo que hice ya como parece un tipo de encriptación, no es tan así. En el fondo, el cifrado es que tenga alguna clave para que no pueda leerse, ¿ya? Pero cosas que no tienen clave, si abro, no sé, po, aquí voy a abrir un PDF. Este es un PDF por dentro, ¿ya? Y no tiene por qué leer este texto, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Les muestro un secreto? Aquí tengo un Word, ¿ya? El Word, si lo leo, estas son las tareas de mi hija. Si lo leo, también no se entiende nada, ¿cierto? Pero si el Word, técnicamente, lo voy a copiar acá, aquí tengo una copia. Esto, estos documentos docx, técnicamente son zip, ya vienen comprimidos. Hay gente que dice, oye, profe, no sé, pues, este archivo está muy pesado en Word, entonces lo voy a comprimir. Técnicamente ya está comprimido. Y este si lo abro, ándale, uno ve que efectivamente es un zip, esto está comprimido. ¿No es cierto? Que el hecho que WinRAR pueda leerlo significa que está comprimido. Entonces voy a sacar todos estos datos para afuera. Esto no tiene nada que ver con encriptación ni nada, solamente le estoy mostrando el formato del Word, ¿ya? Y no me acuerdo en qué documento, ¿dónde está esta cuestión? Justo XML. En alguno de estos, probablemente este, ¿no? Esto ya es un poco más entendible, entre comillas. No, este en particular no tanto. Pero esto ya es un XML en el fondo. Esto es, mira, Second Grade, Technology Folder, qué sé yo. Esto es algo que alguien escribió. Estos son textos que están escritos. Pasa a ser un poco más entendible versus lo otro. ¿Ya? Este es el árbol del documento. Si este documento lo abro con, a ver, déjame ver si me interpreta. No, no se leyó bien. ¿Qué no lo leyó bien? No sé. Pero les muestro cómo quedó. Como- Si abro ese XML, pero acá mismo, ¿eh? Lo voy a abrir con el editor. No está muy bien hecho, pero no me gusta. Les voy a mostrar este otro. Lo abrí con Firefox. Y aunque no se entiende todo, si uno igual puede leer algunas cosas que están en el texto. Link video, qué sé yo, English, qué sé yo. Hay algunos vínculos ahí, no sé, por Drive Google. O sea, uno puede meterse un poquito en el archivo y salvar algo, ¿ya? Hay una clase en línea, no sé qué, ¿ya? Ese es el formato interno del Office. Es un zip
de textos. ¿Ya? ¿A alguien le interesó eso o no? Ya. Y sigamos un poquito más. Veamos ya cómo se hace esto en Python. ¿Ya? Tomemos el mismo archivo. Lo voy a sacar acá el... Dejemos por ahora el puro hola. ¿Ya? Voy a guardar. Veamos en Python cómo yo logro ahora abrir ese archivo. Ese archivo se llamaba eh, texto.txt, ¿no es cierto? Voy a guardar acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y aquí vamos a saltar a... Entonces, veamos qué ocurre con cómo yo abro el archivo. La manera de leer un archivo es una manera que podríamos decir indirecta, ¿ya? Lo expliqué en el video de los que subí a YouTube. Uno accede a los archivos pidiéndole permiso al sistema operativo, en este caso a Windows. Uno le pide acceso a ese archivo, ¿ya? Y eso se hace así. Uno dice, no sé, pues, archivo igual open, o sea, por favor quiero abrir el archivo texto.txt y le tengo que decir lo quiero en modo lectura, read. ¿Ya? Con eso abro ese archivo. ¿Ya? Y como le estoy pidiendo al sistema operativo permiso para abrir, también le tengo que avisar en qué momento lo voy a dejar de usar. Entonces acá abajo, archivo.close. Cierra el archivo. Aquí lo pusimos mal. Archivo. ¿Ya? Si esto lo ejecuto, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Ni un cambio, ninguna cosa. Porque no hemos hecho nada. Solamente lo abrimos y quedamos con la capacidad de trabajar con él y después eh, lo cerré. Entonces voy a decir acá, variable t es igual a archivo.read. Pongamos read 1. ¿Ya? Y print t. ¿Qué acabo de hacer ahí? Dije, mire, el archivo que tengo abierto le da un byte y guárdelo en T para después imprimir T en pantalla. Y cuando ejecuto, me aparece una H. ¿Por qué me aparece una H ahí? ¿Ya? Entonces lo que dice ya como está bien. H es el primer carácter de la palabra hola, que es el texto que tenemos acá. ¿Ya? El archivo texto.txt aparece la frase hola y con eso la pude leer. ¿Ya? Si yo leo dos caracteres y ejecuto, me aparece HO. ¿No es cierto? Si pido cuatro caracteres, hola. ¿Ya? Este hola viene del archivo. Ya como pregunta, ¿qué pasa si hay dos archivos con el mismo nombre? ¿Ya? Y yo no sé si le...
ha pasado, pero ¿pueden ustedes guardar dos archivos con el mismo nombre en la misma carpeta? No, ¿no es cierto? El sistema operativo va a impedir que tenga dos archivos con el mismo nombre en la misma carpeta. Entonces, o no lo encuentro y me tira un error, o, eh, o simplemente voy a abrir el que está. ¿Ya? ¿Ya? Si necesito otro que está en otro lugar, tengo que llamarlo con la carpeta. Aquí yo lo hice fácil, pero efectivamente el archivo C18 archivos está en la misma carpeta de texto TXT. ¿Ya? Tendría que decirle acá C2 puntos, guión, usuarios, no sé. Po. Aquí yo tengo que escribir la ruta si es que quiero llegar a la carpeta. Por ahora, ni nos enredemos con eso. Trabajemos con archivos que están en la misma carpeta donde está el código Python. Con eso lo encuentra todo junto. ¿Ya? ¿Qué pasa si leo 10 caracteres de este archivo? ¿Qué puede pasar? Ernesto, que eso se puede abrir imágenes o no, sí, con esta técnica yo puedo abrir cualquier archivo. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo que tener la capacidad de procesar lo que estoy abriendo. Y nosotros en este curso solamente nos vamos a quedar con archivos de texto. ¿Ya? En el proyecto iban a trabajar con imágenes, pero iban a trabajar con una librería especializada que toma la imagen y la deja como matriz en memoria. Se ahorraban esa pega. ¿Ya? Eh, por eso que no iba a ser la complejidad de entender la... Bueno, esto es un doc, pero si yo abro una imagen acá, qué sé yo, módulo 1 3 ¿dónde tengo alguna imagen? A ver, si abro... Este es un JPG, ¿ya? No va a ser pega del curso entender esto. Esto efectivamente es una foto, pero, pero ponerse a decodificar eso no era parte del curso. Lo que se quería hacer era que la foto la abriera un programa en Python que ya existe y la pasara a memoria. Y uno trabajara con los datos en memoria. Y el mismo programa después tenía la capacidad de guardar. ¿Ya? Entonces, iban a usar ¿no? las imágenes, pero a través de la librería. ¿Se entiende, no? O sea, la complejidad del proyecto era solamente una complejidad de manejo de memoria con matrices para rotar, para buscar colores, para reemplazar colores y qué sé yo. No era un problema de abrir el archivo como tal. ¿Se entiende? Ya. Bueno, esa imagen era esto. ¿Ya? Una foto de un dron. ¿Ya? Son muchas fotos cada 5 segundos para ver autos moverse y qué sé yo. No sé si ven ahí. Se ven autos en movimiento y después uno hace videos con eso. ¿Ya? Así se ve la foto del crudo, que no es muy útil, la verdad. ¿Ya? Entonces, el proyecto era eso. Tomar archivos, la librería los leía, los dejaba en memoria y ustedes a mano programaban la lectura de la memoria. Y todo eso. ¿Ya? Bueno, si pido leer 10 caracteres, ¿qué va a ocurrir acá cuando lo ejecute? ¿Falla o funciona? ¿Qué creen? ¿Ya? Funciona. ¿Ya? Y
Pero igual es interesante saber, como los archivos son bastante largos, típicamente, lo interesante es saber cómo puedo ir leyendo eh, para generar algún ciclo o algún análisis de una manera conocida. Gracias, tengo el texto. Hola. ¿Ya? Si tengo ese texto y guardo, quiero guardar. Si pido 10 caracteres ahora, me va a aparecer eso, incluyendo que leyó el enter del hola al cómo y lo bajó mágicamente, porque el print, esto va a leer el enter, pero después el print de eso, ¿ya? Se representa en pantalla también como un enter. Lo interpretan en los dos lados igual. A ver si puedo abrir esto. Estupendo. Ya. Entonces, el read lo que hace es leer carácter a carácter, la cantidad de caracteres que yo le pida. ¿Ya? Pero hay uno que es mucho más útil, que es el read line, donde en el fondo voy a leer una línea completa hasta que encuentre un enter. ¿Ya? Si acá en el texto digo, hola, la línea llega hasta el final de la A. Y ya no tengo que preocuparme de saber qué largo tiene eso. Readline me hace que funcione hasta el final. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Readline busca enter para decir hasta aquí llego. Y eso es lo que voy a devolver. ¿Ya? Pero fíjense lo que ocurre ahora. Si hago de nuevo esta pega, este archivo.readline, ¿qué debiera aparecer en el segundo print? ¿Qué sería lo lógico que apareciera? ¿Qué se le ocurre? Y hay algo que yo no les he explicado muy bien. ¿Qué es archivo como variable? ¿Ya? Dijimos hasta el cansancio que los archivos como concepto son esta cadena de caracteres, ¿no es cierto? Ahora, yo acabo de crear una variable que se llama archivo. Y esto es algo, este archivo apunta a esta cosa que está acá arriba. Este archivo se llama, como concepto, se llama texto.txt, ¿cierto? Pero la variable archivo que tengo acá, ¿qué representa? Cuando yo hago archivo igual a open, ¿qué estoy haciendo ahí? En Python, ¿qué representa archivo? ¿Ya? ¿A quién se le ocurre lo que puede ser archivo?
¿Alguna idea o estampillos? Ya, les cuento. Archivo representa un concepto que se llama puntero, donde almacena qué byte estoy leyendo. ¿Ya? Cuando creo el archivo apunta al primer carácter de la cadena. ¿Ya? Y a medida que voy haciendo comandos archivo.read o archivo.readline, a medida que voy haciendo eso, este puntero se va actualizando y va avanzando al siguiente carácter, o si aplico un readline, busca el enter. Y ahí queda apuntando. Bueno, en realidad queda apuntando al siguiente. ¿Ya? Entonces, archivo apunta al carácter donde va y va avanzando en el tallarín del archivo hasta donde se necesite. ¿Ya? ¿Ya? Cada vez que digo read, archivo va avanzando a una nueva posición de este archivo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Lo hice mal, pero ¿se entiende, no? Va avanzando según se necesite. ¿Ya? Entonces, si le dije te archivo readline print y me parece hola, y le digo de nuevo te archivo readline t, ¿qué debiera aparecer abajo cuando lo ejecute? ¿Qué debiera aparecer? ¿Ya? ¿Que se atreva a dar la respuesta? ¿Ya? Esto me aparecen los dos textos, el hola y el cómo. Porque en el fondo el readline hizo que avanzara el puntero al siguiente enter para partir de ahí en adelante hasta buscar el siguiente enter. ¿Ya? ¿Vamos? Alguien que diga algo que no sé si estoy solo o no. Relax. Ajá, ya. Solamente se corta el internet, no sé, pues. Me sentía hablando solo. Ya. ¿Y quedó claro lo que hizo Readline? ¿Quedó claro cómo fue avanzando el puntero en distintas posiciones de este archivo? Yes. Ya. Entonces, podría yo leer todo el archivo. ¿Ya? Claramente esto que está acá, yo lo podría meter en un ciclo. ¿Ya? Entonces, tengo el archivo abierto. Voy a decir eh, t igual archivo readline y después while t distinto de vacío. Voy a imprimir t, voy a volver a leer otra línea.
¿Ya? Con ese ciclo, yo ya puedo leer todo el archivo. ¿Estamos bien o no? ¿Ese es todo el archivo? Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. ¿Estamos de acuerdo que ahí está todo el archivo, no? ¿Sí o no? Básicamente pude leer cada línea de este texto, hasta que eventualmente el nuevo readline no me devolvió nada. Por eso este while pudo terminar. Eventualmente el readline quedó vacío. Y el volver a preguntar, ¿T es distinto de vacío? Cuando eso fue verdadero, o sea, fue falso, fue verdadero dado que era vacío, esto se sale. ¿Ya? Ahora, un poco para cerrar la clase de hoy. Yo veo acá el texto, pero ¿se ve igual que el blog de notas? Yo no tengo dobles espacios acá. ¿Quién me explica por qué acá se imprime con doble espacio? Y ofrezco una décima al que me dé la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Por qué el print me genera ese doble espacio? Siendo que el texto original no tenía doble espacio. Aquí yo tenía un enter, pero ese enter se transformó en, ¿cuánto? Tres espacios. ¿Por qué pasa eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Se le ocurre o no? Le están respondiendo por el chat, profe. Lea el chat. Oh, lo tenía súper abajo, perdón. Ya. Eh, ya, lo que dice Giacomo está bien. ¿Ya? El print me da un espacio enter por defecto. ¿Ya? Perdón por no ver el chat. ¿Ya? Lo que dice Giacomo es correcto. Print, cada vez que yo coloco print, el print por sí solo lo voy a hacer acá. Print, hola, print, ¿ya? Es bueno que hablen, insisto, es más fácil así. Aquí tengo dos textos que cuando ejecuto, este es el comportamiento normal de un print. El print hace un enter por sí solo. Si yo acá a este texto le agrego otro enter, ese slash n significa enter, aquí me hace esa doble separación. ¿Lo ven o no? Si le saco el enter, ¿ya? Queda con el enter normal del print. Ahora, el print yo le puedo decir end igual vacío. Tiene un comando para decirle, oye, ¿sabe qué? No le coloque nada al final. Y cuando ejecuto, el print me queda pegado. ¿Se ve o no? Que yo le especifiqué al print, oiga, deje de ponerle un enter porque sí,
No le coloque nada al final. Brígido. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, efectivamente el problema, lo que dice Giacomo, es sobre el... sobre que el texto trae un enter y el print le coloca otro. Y eso lo podemos arreglar de dos maneras distintas. Primero, decirle, ¿sabe qué? El print no le coloque nada al final. En igual vacío. ¿Ya? Y ahí el texto está similar a lo que ya habíamos hecho. ¿Ya? Pero no es la manera que más me gusta a mí. Porque estamos alterando el print, siendo que el problema viene del texto. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Texto igual archivo.readline, y aquí vamos a aplicar una propiedad de los textos. Y lo voy a decir strip. Strip. Strip significa que al texto que resulte, borre las basuras no imprimibles, en particular el enter. Entonces, T como dato va a quedar sin el enter al final. ¿Ya? Cuando ejecuto... Ah, dice el strip solo arriba, perdón, dudé. Y cuando ejecuto, ya, ahí, no, ahí tuve un problema. ¿Qué está leyendo la mitad del texto ahora? Estoy borrando la basura, incluyendo el enter que está acá. Aparecen las cuatro primeras filas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es sacar acá y que sea el print del strip. Y ahí me irá a aparecer el texto completo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la próxima clase igual. ¿Ya? Porque hay que hacer hartas cosas más con los archivos y todo eso. ¿Les parece? Voy a poner el punto al tiro para que no se me pierda. De Giacomo, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta que quede? Ya, César. ¿Alguna pregunta? Ya, revisemos. Nicolás pregunta lo del strip. Ya veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro. Strip es un comando de los textos. ¿Ya? Strip es un comando que borra basuras, espacios y qué sé yo, al principio y al final del texto. ¿Ya? Entonces lo único que está haciendo es, dado que el readline va a leer la línea, pero además me va a colocar el enter al final, el strip lo que hace es borrar ese enter. ¿Ya? Eso es lo que hace el strip, básicamente. ¿Ya? Por eso que el print funciona mejor, porque estaba haciendo un doble enter, tanto por el print como por la línea que venía del archivo. ¿Estamos? ¿Les parece? Ya, pues quedemos hasta acá.
Y les voy a, bueno, prepárense para próxima semana a tener control. ¿Prefieren el lunes o el martes? Y vean que no les choquen todos los controles con, o sea, ¿qué día es mejor para ustedes, lunes o martes? El martes. ¿Martes? Ya. Dejémoslo para el martes y el lunes no va a ser de archivos, sino que en el fondo un control que sea solo listas y diccionarios. Hacemos un poquito de repaso de diccionario el lunes también, ¿ya? Y se mantiene el mismo formato de antes. Eh, Doy el control en la hora del martes y yo estoy pendiente de preguntas, ¿ya? ¿Les parece? Y después lo entregan, no sé, por martes en la noche, no sé, una cosa así. Vale. ¿Les parece? Sí. Ya, pues, quedamos en eso. Ya, profe, nos vemos. Entonces, Que estén muy bien. igual.